Están por aquí, están por allá y están por acullá. Los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional están por todos lados. Los vemos en las calles, en las autopistas, los edificios del gobierno e incluso el metro. Y sin embargo, aún existen ambigüedades sobre sus límites y protocolos de sus competencias, las cuales desde su fundación aún no han sido claramente delineadas. Prueba de ello es lo que se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado martes 24 de enero, donde se habló sobre el artículo 5 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, especialmente sobre cómo deben actuar las Fuerzas Armadas al arrestar a una persona. La discusión fue sobre si cuando un militar arresta a una persona debe presentarla ante una autoridad civil para que ésta lo consigne en el Registro Nacional de Detenciones, una base de datos homologada que permita a cualquier persona consultar en Internet la situación jurídica de alguien detenido, o en todo caso, deben ser los mismos militares quien los registre directamente. La votación de los ministros determinó que efectivamente los militares pueden hacer el registro directamente y que el legislativo tiene 2 periodos para delinear mejor las normas de operación de las fuerzas castrenses, las cuales, recordemos, llevan más de una década fuera de los cuarteles haciendo tareas de seguridad pública. Lo que algunos ven como un avance en la burocracia, para otros es una manera de ir minando la subordinación que las Fuerzas Armadas deberían tener ante las autoridades civiles. Aunado que, como hemos escuchado en muchos casos, las detenciones en nuestro país no suelen ser ni las más regulares ni las más respetuosas de los derechos humanos. La encuesta nacional de población privada de la libertad 2021 indicaba que el 30% de las personas detenidas por la Sedena y la SEMAR fueron golpeadas con objetos contundentes durante su arresto, y 22% por policías municipales, 26% por estatales y 23% por la ahora extinta Policía Federal. Para no irnos tan lejos, ¿quién no ha vivido en carne propia o escuchado la historia de algún amigo al que las autoridades correspondientes le dieran vueltas en una patrulla, asustándole con el fin de extorsionarlos para evitar terminar en un ministerio público? Además, no es un hecho aislado. Desde hace algunas semanas, el excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con 46 años de formación militar a cuestas, fue nombrado el subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana tras la renuncia de Ricardo Mejía. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué implica este cambio. ¿Qué falta por reglamentar sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles? La cual, recordemos, es una presencia que ha ganado más terreno y más tiempo fuera de los cuarteles. Y sobre todo, ¿cómo ha sido el papel de la Suprema Corte ante estas decisiones? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender las implicaciones de esta discusión, platicamos con Cristina Reyes del Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Tribu Política para abordar un tema delicado en materia de seguridad pública en la Suprema Corte, y esto en relación con el actuar de las Fuerzas Armadas en cuanto a la detención de personas. ¿Debería de preocuparnos esto a futuro? Sí, sobre todo porque ya llevamos más de 16 años con esta estrategia de seguridad militarizada, esta estrategia de seguridad enfocada en la guerra, y que realmente como sociedad no hemos visto un cambio en la seguridad del país, que no hemos visto que disminuyan los índices de violencia ni de victimización en contra de la población, y que, por lo tanto, cuando se renueva esta estrategia de seguridad militarizada en 2019 con la creación de la Guardia Nacional y esta excepción que se estableció en la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública, pues la exigencia de la sociedad y lo que esperábamos todos era que por lo menos se implementaran ciertos límites y controles al poder militar, justamente para prevenir estas violaciones graves a los derechos humanos que venían cometiendo y que de hecho siguen cometiendo las Fuerzas Armadas en contra de la población civil. Una de estas medidas que se implementaron fue justamente la creación de un registro nacional de detenciones,
¿Para qué? Para que podamos tener una base de datos de consulta pública de todas las personas que son detenidas por las fuerzas del orden de todas las naturalezas y así tener un registro confiable para empezar a buscar a las personas que no tenemos localizadas, pero también para empezar a poder establecer mecanismos de defensa y proteger el debido proceso de las personas que sí son detenidas. Ahora, sabemos que las Fuerzas Armadas han sido señaladas y que han sido también responsabilizadas por detenciones arbitrarias, por tortura, por tratos crueles e inhumanos y también por desaparición forzada. Por lo tanto, necesitábamos que se esclareciera esta obligación de las Fuerzas Armadas, no solo de llevar a cabo un registro de las detenciones que hace, sino también de qué manera la autoridad civil va a tener un control sobre las acciones que lleva a cabo las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar, y algo que es muy importante, y que solamente los ministros Luis María Aguilar y la ministra presidenta Norma Piña señalaron en la discusión, es que la Constitución no permite de manera amplia y libre que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad pública, sino que esto lo tienen que hacer de manera subordinada a la autoridad civil y también que las funciones que realizan solamente pueden ser complementarias, es decir, solamente pueden actuar de manera pues en apoyo de las autoridades civiles y por lo tanto quienes son responsables de la función de seguridad son las autoridades civiles. Entonces no cabe esta interpretación que hizo el ministro Lainez y que apoyó la mayoría de que las autoridades militares son las responsables y a las únicas que se van a rendir cuentas son a sí mismas, sino que tiene que interpretarse que actúan en apoyo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la sociedad? Pues es que no vamos a tener certeza de qué es lo que está haciendo en realidad las Fuerzas Armadas, de si 10 detenciones que detienen realmente fueron 10 detenciones, porque sabemos este historial que tienen las Fuerzas Armadas de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas. Entonces, este mecanismo de control que habíamos impuesto en 2019, pues va a ser inefectivo para estas, y que incluso la obligación de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo este registro, pues no queda del todo clara. Cristina, ¿cómo facultaría a las corporaciones militares en esto conforme a lo que muestra la ley? Y sobre todo, ¿qué tanto podemos saber sobre los procesos que se llevan a cabo frente a otras detenciones? Creo que también la mayoría de la población ha tenido muy poco contacto con los militares y por lo tanto no nos imaginamos qué es lo que implica. Pero de acuerdo con las últimas encuestas que ha llevado a cabo el INEGI de personas que están privadas de la libertad y que fueron detenidas tanto por militares como por la Marina, tenemos que hay una alta incidencia de todo tipo de violencias en la detención. El 78.1% de las personas detenidas por estas Fuerzas Armadas se reportaron violencia psicológica, 66.4% violencia física y 48.2% violencia sexual, ¿no? De esta última, las personas detenidas por las Fuerzas Armadas reportan el doble de incidencia en agresiones como el acoso sexual, lesiones a órganos sexuales y violación, especialmente cuando las víctimas son mujeres. Entonces también estamos viendo que las mujeres son las que estamos siendo mayormente afectadas por esta estrategia militarizada. También otra cosa muy importante y muy interesante que los datos nos revelan es que la mayoría de las personas que son detenidas por las Fuerzas Armadas, 7 de cada 10 eran menores de 40 años de edad, eran hombres jóvenes de contextos marginalizados que usualmente se dedican a labores artesanales, de construcción o trabajan en el sector industrial. Entonces sí existe incluso un perfilamiento discriminatorio y que está también fuera de este imaginario que nos hemos construido de que los militares solamente detienen a grandes capos de la droga o a sicarios. Incluso 50% de las personas detenidas por militares marinos reportaron haber tenido ingresos menores a 5,000 pesos mensuales de manera previa a la privación de su libertad. Entonces, pues digamos que
se repitan estos patrones de que quienes menos tienen, quienes son más marginalizados, son los que son de una manera más frecuente victimizados por las Fuerzas Armadas. En el último año del sexenio anterior nació el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, un documento que prohibía al personal del Ejército y la Marina detener personas sin la presencia de un policía o una autoridad civil. De acuerdo con los elementos de las Fuerzas Armadas debían limitarse a salvaguardar el lugar de los hechos o los hallazgos, atender a los heridos si es que había y poner a disposición a las personas a las autoridades correspondientes. Pero esto terminó en 2019 con la promulgación de la Ley de la Guardia Nacional, donde a este cuerpo en particular se le permite efectuar detenciones, asegurar bienes, investigar delitos y más. Al Ejército y a la Marina se les abrió esta puerta un año más tarde con el acuerdo donde se facultó a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública. Acuerdo que el año pasado fue validado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que prácticamente este tren de cambios en la política de seguridad tiene el aval de los 3 poderes de gobierno. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Cristina Reyes de la organización México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo podría colaborar la población en general en cuanto al señalamiento de posibles riesgos que pudieran existir con esta estrategia? Sobre todo en estos momentos en que vemos a las corporaciones de seguridad federal más presentes. Creo que es muy importante que todos empecemos a vigilar la forma en la que el Estado le ha ido otorgando cada vez más poder y más funciones tanto al Ejército como a la Marina, y exigirle a nuestras autoridades civiles, sobre todo, que implementen realmente los controles que se han establecido tanto en la Constitución como en las leyes secundarias para hacer rendir cuentas a las Fuerzas Armadas. Esto también para poder ir recuperando un poco y reclamando el terreno de lo civil, que es lo que cada vez más pues se está cediendo a las Fuerzas Armadas. Ya no solamente lo estamos viendo en el tema de la seguridad, sino también con la construcción de servicios públicos, el aeropuerto, los aeropuertos en Tren Maya, por ejemplo, también la creación de aerolíneas, que lo vemos como pues tal vez algo que no nos afecta de manera directa, pero que en realidad sí le está otorgando un poder cada vez mayor a esta institución militar. Y también hay que recordar que es muy difícil volver a recuperar una función civil que se ha ido pues a las Fuerzas Armadas. Entonces, como sociedad, creo que lo que tenemos que hacer es informarnos más de qué es lo que está ocurriendo, también exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y que exigir también la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas sobre las funciones que ya asumieron. Estimada Cristina, muchísimas gracias por tu participación. Por último, me gustaría saber cuál es tu perspectiva futuro sobre la presencia de estos cuerpos de seguridad en México. Pues estamos expuestos a que esta institución que ha sido demasiado opaca, que no acepta ninguna crítica y que sobre todo tiene el uso de la fuerza letal, el uso de las armas, acceso de las armas, pues tome el control por completo de todas las instituciones y pues que no haya forma de que persista un sistema democrático. Eso creo que es el riesgo más grande. Tenemos que seguir muy atentos de todas las decisiones que tiene pendientes la Suprema Corte de Justicia, que a la fecha tiene ya 8 resoluciones importantes que están pendientes, que tienen que ver con el Código de Justicia Militar, también con la Ley de la Guardia Nacional, y lo más reciente que ha sido la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que son decisiones extremadamente relevantes y que, como bien lo dijiste al principio, las últimas decisiones se han tomado en lo oscuro, en la opacidad, sin hacer públicos los proyectos de resolución, a pesar de que son proyectos de una alta relevancia y que afectan derechos humanos. Y lo que nos toca también es ahora exigirle a la Suprema Corte de Justicia que haga un debate más abierto y que abra también la participación ciudadana, porque la Suprema Corte tiene mecanismos establecidos para permitir la participación ciudadana y tenemos ahora que exigir que esto se aplique.
Además de las facultades en las tareas de seguridad pública, como ahora el aval en las detenciones por parte de ellas, las Fuerzas Armadas han ganado un montón de tareas en los últimos años. Aduanas, migración, combate a la contaminación marítima, combate al sargazo, al robo de combustible, apoyo en la vacunación contra coronavirus, edificación de sucursales del Banco de Bienestar, de los cuarteles de la Guardia Nacional, de tramos de Tren Maya. Reparto de fertilizantes, participación en la distribución de libros de texto gratuitos, investigación de delitos y más han quedado en las manos de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, además de la reciente vigilancia del Metro de la Ciudad de México ante presuntos hechos atípicos. En cuanto a las detenciones, los cuerpos policíacos o militares llevan demasiado tiempo sin hacer las cosas correctamente. Si en las películas o series gringas es común escuchar que los agentes digan «Soy el oficial Benson y usted queda arrestado por homicidio», para después recitar los famosos derechos Miranda, que dicen algo así como «Usted tiene derecho de guardar silencio, cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra en un tribunal», o «Usted tiene derecho de hablar con un abogado, si usted no cuenta con los medios para contratar a un abogado, se le proporcionará uno». En México, esto pocas veces es así. Según la encuesta nacional de población privada de la libertad 2021 que te mencionábamos al principio de este episodio, solo el 41% de las personas les dijeron por qué los habían detenido. 1 de cada 4 sabían exactamente a dónde los estaban llevando y esa misma cantidad de personas les dijeron sus derechos. A 1 de cada 5, las autoridades también les dijeron su nombre y número de placa. Entre las agresiones físicas más frecuentes están las patadas, puñetazos, asfixia, ataduras, lesiones por aplastamiento y golpes con objetos. En las mujeres, la agresión sexual. En cuanto a la violencia psicológica, casi la mitad de los encuestados fueron incomunicados durante su arresto. El 39% fueron amenazados con levantarles cargos falsos y 1 de cada 3 fue paseado en un automóvil durante largo tiempo por las autoridades. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la militarización. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audio Centro.